Hay algo que está sonando raro, no sé qué es. Génesis, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tenemos ahí? ¿Ha escuchado usted que la gente dice, y muchos lo han dicho, y muchos así lo creen, no, hombre, es que Dios solo ha bendecido a los judíos? Económicamente Dios ha derramado mucha bendición a los judíos y se ha olvidado de nosotros. ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos envidiado a ese pueblo por todas las bendiciones que tiene? Sin embargo, la Biblia enseña que esas bendiciones también son nuestras. La diferencia es, y eso es lo que nosotros no alcanzamos a ver, que si bien ellos fueron el pueblo escogido de Dios, pero la iglesia también es receptor de todas las promesas del Señor. Todas las promesas llegan a nosotros. Claro, si usted lo que envidia de ellos es la manera de hacer dinero, aprenda a hacerlo, amados. Aprenda a hacerlo. Busque cómo es, estudie un poco de finanza, de economía, de contabilidad. No gaste más de lo que recibe. Aprenda a administrar bien sus bienes. Levántese temprano. Ya olvídese de levantarse a la 1 de la tarde, sino que levántese temprano. Esta gente usted la va a buscar. No está temprano, ya no está en la cama. Anda viendo sus negocios, anda viendo qué hace, ¿verdad? Entonces, quiere la bendición económica, ok, trabaje para ella, administre, aprenda a hacerlo. Cambia de profesión si es necesario, pero no piense que la bendición económica viene por ser judío. No piense eso, porque todos ellos son comerciantes, ellos saben hacer producir el dinero. Ahora, la provisión de Dios también llega y también habla de la economía, pero también lo que Dios quiere es que nosotros estemos enamorados de Él, que le busquemos a Él primero, pero que también respetemos todas las cosas que Él dice. Él nos va a bendecir, Él nos puede prosperar, sí, pero nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra. Ahora vamos a hablar de eso, cómo también yo soy receptor de esas promesas, que lo único que tengo que hacer es enderezar un poquito mi pensamiento respecto de Dios, respecto de lo que Él quiere de mí. Así es que vamos a leer la palabra y vamos a comenzar de Génesis. Vamos en el capítulo 15, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera, como dice ahí, grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo entonces Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Esto es muy importante que dice ahí: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, delante de ti estamos, Señor. Queremos aprender de tu palabra, queremos aprender de tu amor. Pero te suplicamos ahora que nos hables al corazón, Señor, en este corto tiempo en el que vamos a predicar, Dios. Te suplico que si es tu Santo Espíritu que nos habla, Señor, vamos a ser reconvenidos, vamos a ser exhortados y vamos a ser
Vamos a tener la suficiente fe para salir adelante, para poder caminar con confianza, sabiendo que es tu mano lo que nos guarda, tu bendición lo que nos espera, tus ángeles que nos cuida y tu Espíritu Santo que nos guía, Señor. Gracias, mi Rey, por lo bueno que eres. Habla a nuestro corazón, a cada uno, incluyendo a este predicador, pues anhelamos de ti a cada segundo. Háblanos, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, como les decía, muchos están envidiando la riqueza y la manera de hacer del pueblo judío en este tiempo. La palabra de Dios nos enseña que Dios prometió muchas bendiciones al pueblo de Israel. Muchas bendiciones resultado de la obediencia. El capítulo 28 de Deuteronomio, quisiera que en su casa usted lo pudiera ver. Cuánta bendición Dios ofreció al pueblo obediente. Resultado de la obediencia es la bendición de Dios. Pero fíjese que casi triplica la cantidad de versículos que hablan de la maldición que Dios ofrece a aquellos que le son desobedientes. Es decir, que Dios se preocupó más porque sus hijos entendieran el pago por la rebeldía, por la obstinación, por la desobediencia, que el pago por la obediencia. Dios quiere, amados, que estemos prósperos. La Biblia dice que Él quiere que nosotros prosperemos así como prospera nuestra alma. En otras palabras, no es el deseo de Dios que estemos muy escasos, es el deseo de Dios que tengamos bendición. Pero el mayor deseo para la iglesia es que su bendición comience en su corazón. Porque lo primero que Dios da a aquel que lo recibe, a aquel que cree en Él, es paz. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz no es algo que usted pueda contabilizar, mas sin embargo la paz es una de las riquezas más grandes que alguien puede tener en su corazón. Una persona en paz es capaz de tomar buenas decisiones. Una persona en paz es capaz de valorar las cosas pocas o muchas que puedan tener. Pero una persona ansiosa, aunque tenga muchas riquezas, se va a sentir pobre. Aunque tenga a sus hijos a la par, se va a sentir un hombre o una mujer desgraciada. ¿Por qué? Porque no tiene lo que sus ojos anhelan y no logra valorar. Pero una persona en paz con Dios, puede ser una persona agradecida. Puede ser una persona feliz. Entonces, una de las primeras bendiciones que Dios da es la paz. Fíjense que Abraham era un hombre que conoció al Señor cuando tenía 75 años. Dios le hizo una promesa a Abraham. Abraham estaba casada ya con Sara, una mujer menor que él, pero no muchos años. Pero sin embargo era una mujer ya bien adulta que era muy hermosa. Pero sin embargo había un problema en ella. Ella era estéril. Y entonces a sus 75 años Abraham no había conocido hijo. Entonces Dios buscó a Abraham para hacer de él el pueblo judío. Imagínese usted, ¿era Abraham y su esposa los idóneos para hacer de ellos el pueblo judío? Si le dijo, te haré una gran nación, y él no tenía hijos y su esposa no podía tener hijos, ellos trataron de resolver este problema, y Sara le dijo, mira, llégate a mi esclava, y cuando ella tenga hijos, ese hijo será como que fuera mío. Era una costumbre de la época, mas Dios le dijo, de Sara te será llamada descendencia. Es decir, yo voy a hacer que las cosas ocurran. Amado, yo no sé cómo usted se sienta. Yo no sé si usted considera que Él es el idóneo o no es el idóneo. Eso no importa. El idóneo es Dios. Nosotros somos sus escogidos. Y al igual que Dios escogió a Abraham, alguien que no podía tener hijos porque su esposa era estéril, Dios lo escogió a él. Él era idólatra. Él no creía en Dios cuando fue escogido. En Ur de los Caldeos era una persona idólatra. Pero él escuchó a Dios, escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Como dijimos hace un rato, Dios promete bendecir, resultado de la obediencia. ¿Resultado de qué?
Obediencia, es decir, someter mi voluntad a la voluntad de otro superior. Eso es ser una persona obediente. Una persona en rebeldía siempre va a estar en contra de Dios y va a encontrar todo adverso porque está confrontando al Rey del universo. Ahora, Abraham le tenía un reclamo a Dios. Dios le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y mire esto, tu galardón es el premio, será sobremanera grande. Pero mire Abraham, tanto era la confianza que tenía con Dios, que le dijo, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa. Y mire con qué, le aseguro que Abraham amaba mucho a su mayordomo, porque el mayordomo es una persona de confianza que ha estado con muchos años en él. Pero una persona de confianza no sustituye a un hijo, no sustituye a la familia. Y mire cómo le dijo a Abraham, dice, el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. No es que lo despreciara, no es que lo odiara, pero él quería sangre de su sangre. Él quería un hijo. Si yo voy a ser padre de una gran nación, yo tengo que tener hijos. Y tengo 75 años en contra. Ya estoy sobre tiempo. Ya pasó mi tiempo más fuerte para ser papá. Mis energías ya pasaron. Mi esposa no puede ser, ya está anciana, no puede ser mamá, nunca lo fue. Pero quien le prometió fue aquel que todo lo puede. Y entonces siguió diciendo, el versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. No era hijo de él, era un esclavo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, miro ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El versículo 6 encierra todo el secreto de Abraham. Cómo él pudo dejar su casa a un lugar que estaba lejísimos, alrededor de 600 kilómetros de donde él vivía. Dice, y creyó a Jehová, es decir, no solo creyó en la existencia de Dios, porque muchas personas dicen yo creo en Dios, mas sin embargo no le creen a Dios. Note la diferencia, por favor. Una cosa es creer la existencia y otra cosa es creer lo que Él me dice a mí. Y entonces, pero aquí lo que la Biblia dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tanto creyó él que él dejó todo lo que conocía y se movió de su casa, dejó familia, dejó todo lo que él conocía y se movió hacia el lugar donde Dios le había dicho. Le pregunto yo a usted, ¿usted cree en Dios? Yo supongo que sí, porque si no, no estuviera aquí. Ahora la segunda pregunta es, ¿le cree usted a Dios? Porque si usted le cree a Dios, usted es capaz de dejar muchas cosas por Dios. Si usted le cree a Dios y no solamente cree en Dios, usted es una persona que difícilmente será vencido, porque cuando usted cree en su palabra, se le cuenta por justicia esa fe. No lo que tiene, ponga atención, no lo que tiene, no sus fuerzas, sino su fe. Y es lo que Dios busca en nosotros, nuestra fe. Amados, nosotros generamos cambio en nuestro ser cuando creemos que Dios nos va a dar, que Dios nos va a ayudar. Por eso es que cuando una persona viene al Señor y dice que tiene mucho tiempo de ser cristiano, pero no cambia su corazoncito, sigue siendo el mismo rebelde y tiene un montón de costumbres que no son gratas a Dios, amado hermano, la fe genera cambios. La fe nos hace tener una decisión de dejar ciertas cosas. Ayer hablábamos con los hermanos en el estudio bíblico que es necesario dejar aquellas cosas que queremos que Dios nos perdone y las vamos a dejar por fe, porque sabemos que ofendemos a Dios con nuestro pecado y sabemos que el mantenernos en ese pecado va a hacer que en algún momento Dios derrame juicio sobre nosotros. Todo eso lo creemos por fe. Póngame atención y ábreme los ojitos, porque yo no creo que usted esté orando por mí en este momento. No le creo eso. Estoy orando, pastor, sí. Pero, amados, ponga atención.
Porque Dios tiene tantas cosas para nosotros, pero la vamos a recibir si le creemos a Él. No solamente si creemos en su existencia, no solamente si creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No, si yo creo que esto que está aquí escrito es la palabra de Dios, tengo que buscarla, tengo que consultarla, tengo que saber cuál es la opinión de aquel que todo lo puede hacer. Abraham le creyó y dejó todo por Dios. Y entonces Dios le dijo, mire por favor, Dios le dijo, versículo 7, le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra. Dios le pidió 3 tipos de animales. Saltemos al versículo 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Fíjense, lo que hacían, y la costumbre judía era esta. Eso era un pacto de sangre entre el pueblo judío, en el pueblo de la época, no solamente el pueblo judío. Cuando nos dicen un pacto de sangre, es que vaya, nos vamos a sacar sangre y la vamos a juntar, hoy con el SIDA, mata, cuidadito, ¿verdad? Eso no, pero no era así, sino que tomaban animales y los partían. Y entonces los ponían, los 3 tipos de animales eran sacrificios, era la sangre que se iba a derramar, que iba a ser nuestro compromiso, la sangre de los animales, no nuestra sangre. Entonces ponían los 3 tipos de animales, los ponían separados, 1, 2 y 3. Y entonces lo que hacían los hombres es que se tomaban del brazo. Lo voy a hacer con mi hermano. Venga, mi hermano. Entonces, así enlazados. No es matrimonio, amados, sino que es un pacto de caballeros, un pacto de hombre, un pacto de sangre. Entonces ponían los 3 sacrificios, los ponían en fuego el sacrificio, y entonces los hombres lo que hacían así, tomados de la mano, se circulaban, haciendo como la señal de infinito, sí la saben, así, ¿verdad? Entre los, ¿cómo se llama? Los sacrificios. Entonces pasaban y al circular todo eso, y cuando regresaban, el pacto estaba sellado con sangre. Se comprometía él y me comprometía yo, y este pacto nadie lo podía violar, ni su palabra, él ya no lo podía decir que no, ni yo tampoco, porque había sido firmado con sangre. ¿Se entiende esto? ¿Amén? Ok, gracias, mi hermano. Gracias, no vamos a bailar, solo esto. Y entonces, amado, Abraham vino y partió los animales y los presentó. Entonces Abraham estaba queriendo cuidarlo del pacto. Este pacto lo voy a cuidar porque lo voy a hacer con Dios. Dios ha prometido darme mucha bendición. Dios ha prometido hacerme padre de multitudes y ha prometido darme una tremenda nación. Así es que tengo que cuidar. Muchas veces nosotros queremos cuidar con nuestro esfuerzo. Pero mire, ¿qué fue lo que pasó? Abraham estaba poniendo los animales y entonces venían las aves de rapiña, y como eran animales muertos, querían comerse los sacrificados. Entonces estaba Abraham queriendo espantar a los enemigos para que no se llevaran lo que iba a ser la esencia del pacto, la sangre derramada, porque Abraham pensaba, si me quitan esto, me quedo sin pacto, me quedo sin promesa, tengo que cuidarlo. Y entonces Abraham hacía todo su esfuerzo por hacerlo, pero llegó la noche y se puso todo oscuro. Llegó las tinieblas, y los judíos le tienen, al menos en la época de la Biblia, mucho temor a la oscuridad, y por eso dicen que en la oscuridad está el lloro y el crujir de dientes. Está comprobado que en la oscuridad completa ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Se entrampan las quijadas y hasta rechina los dientes por temor. Entonces Abraham, en la oscuridad, sabiendo que Dios estaba con él, sin embargo en la oscuridad, cuando él no podía ver, y como él no podía ver a Dios, solo oírle, y Dios había guardado silencio, él tuvo miedo y dejó de cuidar el sacrificio. Y además, con la oscuridad, le vino un sueño profundo a Abraham. Y entonces Abraham dejó el pacto y comenzó a dormir. Cuando Abraham despertó, y lo puede leer en su Biblia, en su casa, dice que había una llama de fuego que estaba circulando, ponga atención, que estaba circulando los animales, que estaba circulando el sacrificio. Es el Espíritu de Dios que Él solo
no le dijo a Abraham: camina conmigo y haz el pacto. El único que se comprometió en ese pacto fue Dios. Y por eso, amados, el pacto de Dios permanece firme, porque no es un pacto que tenga que ver el hombre, es un pacto que lo hizo solo Dios. Él es el único que se comprometió. No valía la pena que Abraham se comprometiera, porque Abraham era igual que usted, era igual que yo, hombres finitos, limitados. El único que se comprometió es Dios. Quiero que vea conmigo esto de la promesa. Dice el versículo 11, dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado. Mire qué dice ahí. Yo sé que los jóvenes no le dan mucha importancia a esto, pero ya uno que ya no está tan joven, estas dos palabras le suenan muy significativas, porque vemos a mucha gente muy adulta que no se vale por sí mismo. Y aquí dice: sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado, y esta es la razón por qué Dios le quitó las tierras a toda esta gente, mire, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y mire qué precioso esto, y una antorcha de fuego que se paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: vea que no es un pacto en el que se comprometieron los dos, porque Abraham ya había hecho su parte, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, que puso la fe, y después dice: a toda tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los rafeitas, los amorreos, los cananeos, los jejeseos y los jebuseos. Mire, Dios había dado tremenda promesa material y promesa espiritual a Abraham, y le había dicho a Abraham: tendrás una buena vejez. Ok, ya entendí, el pueblo de Israel por eso es bendecido, pero ¿qué tengo que ver yo? Quiero que busque, por favor, rápidamente la carta a los Romanos, capítulo 4. Carta a los Romanos, capítulo 4, por favor, porque sí tiene mucho que ver. Porque si con Abraham y su descendencia, hablando de los que salen de los lomos de Abraham, es decir, de los descendientes carnales de Abraham, es la promesa, nosotros no tendríamos nada que ver en absoluto. Mas sin embargo, el capítulo 4 de Romanos, versículo 14, dice esto. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Búsquelo, por favor, y no se me canse de esto, porque dice el versículo 14: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Oiga lo que está diciendo: porque si los que son de la ley, ¿quiénes son de la ley? Los judíos. Moisés dio la ley. Y entonces dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahora caminemos un poquito más, por favor, al capítulo 8 de Romanos, un poquito más adelante, versículo 17. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Dice: y si hijos, ¿qué dice? También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vea, pero lo que me interesa es esto: y si hijos, ¿qué dice ahí? También herederos. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son los hijos? El Evangelio según San Juan. Retrocedo un poquito. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Ya vimos
No, si solo los judíos fueron los herederos, van a resultar la fe y la promesa no es para nosotros. Mas sin embargo, vimos que los hijos sí son herederos en Cristo de la promesa que Dios ha dado. Ahora, lo tenemos ahí. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, oiga esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué dice ahí? Potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los que también tienen parte en las promesas que Dios ha dado? Promesas que son materiales y promesas que también son espirituales. Pero quiero enseñarle un versículo más. Gálatas, por favor. No se me canse de acariciar su Biblia, por favor. No se me canse de eso. Gálatas, capítulo 3, y con esto terminamos. Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 3, versículo 29. Dice así. Y por eso es que yo le digo, amados, todo lo que prometió Dios también le incumbe a usted. ¿Lo tenemos ahí? Gálatas capítulo 3, versículo 29. ¿Lo tenemos? Y si vosotros, estamos Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois, ¿de quién? De Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora le pregunto yo, ¿las promesas son también para usted? Toda promesa que Dios le hizo a Abraham. Olvídese de la tierra, porque no vivimos allá. Es más, ahora yo no vivo en la tierra donde yo nací. Y muchos de ustedes tampoco. Pero sabe, una de las promesas de Dios es que nos dará todo lo que pise la planta de nuestros pies. No nos manda a ir a Israel, nos manda a caminar por fe. Y donde usted se encuentre, sea en este país, o sea en El Salvador, en México y de donde usted sea, usted es hijo de Dios. Y por eso es que tenemos que aprender primero a conocer las promesas. Y usted no va a conocer las promesas si usted no lee la Biblia, amados. Usted no va a conocer las promesas si usted no ora y le pregunta al Señor. Usted no va a conocer las promesas si usted no dedica tiempo a eso. Si le dicen, mire, usted tiene derechos, lea esto y ahí va a encontrar sus derechos, yo sé que usted lo leería. Aquí hay una manera como usted va a tener un seguro para esto o para lo otro. Le aseguro que usted lo leería. Pero aquí nos ha dejado escrito las promesas que ahora le he enseñado, que también son para nosotros. Dios ha prometido bendecirnos. En la carta a los Hebreos dice, sobre mí mismo he jurado que de cierto te bendeciré. Dice la Biblia que Dios, no encontrando otro mayor, otro por el cual jurar, juró por sí mismo, sobre su propio nombre, y su palabra no se modifica. Entonces, amados, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos hacer? Es creerle a Dios. No solamente creer en la existencia de Dios, sino que creer en su palabra. Es someterme a su voluntad, es creer que Dios va a hacer lo que hizo, es cambiar mi forma de vivir respecto a la forma que Dios quiere que tenga. Amados, muchas veces nosotros no entendemos por qué en nuestra vida pasan tantas cosas difíciles. Y la Biblia dice allá en el libro de Proverbios que la maldición nunca viene sin causa. La maldición siempre viene con un propósito. Yo no sé cómo está usted. Y la verdad, no me gusta escudriñar la vida de la gente. Me gusta escudriñar la palabra de Dios. Me gusta buscar en ella, porque la Biblia dice que la fe viene por escuchar la palabra. Y ya no solo escuchar, es leerla, porque ya tenemos la Biblia enterita, completa, para que la podamos leer, para que la podamos aprender. Mire, para que usted pueda guardar en su corazón, como dice el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Porque si usted guarda la palabra y la cumple, guarda en su corazón y la cumple con su cuerpo, con su mente, con sus miembros, amados hermanos, Dios no tiene otra cosa más que bendecirle a usted.
Yo no sé cómo lo piensa usted, pero cuando yo pienso en mis hijos, cuando yo pienso en mi esposa, cuando yo pienso en todas aquellas cosas que yo aún no les he podido dar, ¿saben qué pienso? En Dios. Yo no puedo detenerme a meditar en mis años, porque Abraham tenía 75 y no se detuvo a meditar en sus años. Yo no puedo detenerme a pensar y deprimirme por lo que tengo o por lo que no tengo. Yo tengo que sentarme y pensar qué voy a hacer con lo que Dios me ofrece, qué voy a hacer con lo que Dios ya me dio. No voy a llorar por lo que no tengo. Solo tengo estas manitas, mire. Y usted solo tiene esas manitas, tiene esos pies, tiene esa mente que Dios le ha dado, la cual para pensar muchas cosas malas es muy ágil. Y la Biblia nos enseña que para lo malo tenemos que ser tardos. ¿Sabe qué es tardo? Una persona tarda, una persona tartamuda. ¿Ha escuchado usted una persona? Como que fuera, ¿verdad? Le cuesta expresarse. Pero nosotros para hacer lo malo tendríamos que ser así. Pero a veces somos tan ágiles para hacer lo malo. Tan ágiles para pensar lo malo de alguien, tan ágiles para soltar un comentario hiriente a alguien que no lo pensamos y ¡pum! Soltamos. Ve, ¿y por qué se enojó? Por lo que le dijo. No lo pensamos. Cuando la Biblia dice que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la correcta edificación de los oyentes. Quiere decir que lo que yo hable aquí tiene que edificarle a usted, o mejor me debo de callar. Porque Dios es testigo de lo que yo estoy diciendo. Y yo no vengo a hablar de mí. Yo vengo a hablar de Dios. Que aquel que le prometió bendecirlo. Y que según la Escritura, todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Iglesia, tiene que tomar la decisión. Abraham lo hizo. Un viejito lo hizo. ¿Lo va a hacer usted? ¿Lo va a hacer usted? No sé si aquí tenemos a alguien de 75 años. Yo creo que no. No. No, pero si lo hizo Abraham, lo puede hacer usted. Si lo hizo Abraham, lo hago yo. Porque ¿sabe qué tenemos en común nosotros y Abraham? La fe en Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, Señor.